Cordial saludo para todos los que se han venido conectando al devocional de la noche. Es un gusto poder estar aquí frente a ustedes, pudiendo llevar el mensaje de Dios, la palabra de su gran mensaje. Muchísimas gracias por tomarse en este tiempo. La verdad también para mí es un privilegio poder llevar estas palabras de Dios a todos ustedes, que espero puedan ser de gran utilidad para sus convicciones, para su desarrollo cristiano y también para que puedan más en un tiempo de reflexión y pues también de mucho ánimo cristiano y de mucho ánimo espiritual. Voy a iniciar con una oración para el devocional de esta noche, donde vamos a ver la segunda carta de Juan, capítulo 1. Ya hoy terminamos el capítulo 1 de la segunda carta de Juan y terminamos la segunda carta de Juan porque pues igual no es sino solamente un capítulo. Y en 8 días iniciaremos con la tercera carta, que también es un capítulo. ¿Ok? Bueno. Cariñoso Señor, Dios Rey, Padre mío, hermoso Señor, muchas gracias por este tiempo, Padre, por estar aquí frente a esta pantalla, Señor, grabando esta devocional para poderle llevar a muchas personas ese mensaje, esas buenas noticias, esa palabra de aliento y de ánimo espiritual, Señor. Te ruego por favor uses para que alimente y nutra las convicciones de muchos hermanos, de muchas personas, Padre mío, y desarrolle su fe y su cristianismo aún más, Padre. También para que pueda despertar en ellos la curiosidad de investigar aún más en la Biblia, Señor, las escrituras que vamos a ver hoy, Padre mío, y esto les ayude a fortalecerse más espiritualmente, Señor. Gracias Dios, por favor, utilízame por medio de tu Espíritu para dar un mensaje claro y sincero, para poder llevar la verdad, Señor, siempre y poder colocar tu palabra, tu voluntad y no mi propia opinión, Señor. Aunque bueno, algo de mi experiencia habría allá, pero ayúdame para ser muy claro y sincero en lo que voy a decir, Señor. Gracias Dios por todas las personas conectadas, que te ruego por favor bendigas, cuidas y proteges, Señor. Gracias Dios te doy y te oro y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a la Biblia, vamos a ir a la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Damos continuación a lo que vimos hace 8 días en esta serie que se llama Un claro mensaje de amor y seguridad en Cristo. Voy a leer Reina Valera contemporánea. Dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo a fin de que reciban el galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. A ver, para el mundo, o por todo el mundo, mejor, por todo el mundo, hoy en día, bueno, desde ese momento, desde esa época del primer cristianismo, porque pues por esa razón fue que Juan escribió estas cartas, ya desde esa época en el primer cristianismo, pero hasta hoy en día, en la actualidad, por todo el mundo circulan y han circulado muchos Jesuses, muchos Cristos, ¿cierto? Muchos falsos Mesías, muchos sustitutos del verdadero Jesucristo, personas que aseguran tener la divinidad, personas que aseguran tener la verdad, o personas que aseguran tener alguna clase de deidad o de iluminación. Y en un mundo lleno de personas tan volubles como somos los seres humanos, en un mundo lleno de personas tan volubles, con una fe tan tibia como la que se vive, porque pues también hay que ser sinceros que en mucho ser humano y aún en muchos cristianos se vive una fe tibia, en un mundo donde está lleno de personas con muchas necesidades, porque sí que las hay. De hecho, esta semana en los noticieros le han dado mucha
palo a lo que es la crisis económica que hay en Colombia, las necesidades y los altos precios de la comida y el hambre que hay. De hecho, la FAO sacó una un documental, no, sino un artículo donde Colombia aparece entre los países de mayor hambre en su población. Dice que sí, dice ahí en esa estadística que más o menos en Colombia 7 millones de colombianos viven en extrema pobreza y sufren de hambre. 7 millones de colombianos. Eso es un poco más que, que los habitantes de la ciudad de Bogotá, un poco más, porque si no estoy mal, no sé si Bogotá tiene como 6 millones, sí, más o menos como Bogotá, digamos, hagan cuenta que toda la ciudad de Bogotá viviera en la miseria y no tuviera que comer, y Bogotá es una ciudad muy grande, es la más grande de Colombia, es la Atenas suramericana, ¿cierto? Entonces, en un mundo donde hay tantas necesidades, donde hay tanta hambre, donde hay tantos problemas económicos, donde la gente tiene tantas deudas, donde hay tanta falta de afecto por parte de los papás y de las personas, en un mundo, en una sociedad como Colombia, pero bueno, creo que en muchos otros países pasa, donde hay falta de empleo, donde hay muchos sueños frustrados de las personas, y aún para quienes dicen ser cristianos, también sucede que hay algunas cosas como estas, y en un momento se termina, o sea, cuando hay todo este nicho de todas estas cosas que acabo de mencionar, la escasez, el hambre, la volubilidad de la humanidad, eh, donde hay falta de empleo, donde hay frustración de sueños, donde hay tantas cosas, ¿sí? Donde hay tanta maldad y hay tanta necesidad, donde hay tanto problema económico, ¿sí? Donde hay tanta falta de afecto, tantas deudas, ese es un nicho para estas nuevas y falsas enseñanzas. Bueno, algunas nuevas, otras ya antiguas, pero ese es el caldo de cultivo para esas enseñanzas o esas falsas enseñanzas. Ahora, eh, aún para quienes dicen ser cristianos y que en un momento terminan creyendo en esas falacias o en esas falsas promesas esotéricas, porque hay que decirlo, son promesas esotéricas. Por ejemplo, en los llanos orientales, por muchos años, no sé si ustedes lo sabían, por muchos años en los llanos orientales existió la brujería, la hechicería, los chamanes y los sanadores o estos personas que sanaban con hierbas, con brebajes y que eh, le reunían y le traían el ser amado y esas cosas. De hecho, todavía existen lugares donde se ofrece, por ejemplo, ligar al ser amado, ligarlo de por vida, donde curan con hechizos, donde le curan el mal de ojo, y existen curanderos de enfermedades provenientes del inframundo, ¿verdad? Y muchas otras cosas que todavía se ofrecen, pero pues hubo una época donde eso era mucho más abierto que hoy en día, aquí en los llanos orientales. Entonces el pueblo se enseñó en esas épocas a acudir a estos adivinadores, a estos brujos, a estos hechiceros, para poder conocer su futuro, para poder liberarse de tantas situaciones que los agobiaban, de algunas enfermedades, de algunas cosas que ellos creían que les habían hecho otros brujos o personas que los envidiaban. Y entonces cuando yo llego a Villavicencio hace 12 años, llego a los Llanos Orientales, me di cuenta que ya habían muchas iglesias evangélicas en Villavicencio, por ejemplo, pero ahora que yo trabajo con un laboratorio, soy vendedor de medicamentos y mi zona es viajera, yo tengo parte del Meta, tengo parte del Casanare y aún tengo una parte de Cundinamarca. Y entonces en todas estas andanzas que he llevado por estos 12 años aquí en los Llanos Orientales, me he dado cuenta que hay muchas iglesias evangélicas o cristianas, no solo en Villao, sino en toda esta región de los llanos. Y también pude identificar que muchas de esas iglesias evangélicas o estas iglesias cristianas utilizan el nombre de Cristo para seguir haciendo lo que hacían los antiguos hechiceros, los antiguos brujos o adivinadores que habían en estas tierras, que pues ya ahora casi no hay, o hay algunos, pero muy ya algo más, más escondido, ¿no? Ya no tan claro.
Y entonces me di cuenta que estas iglesias, algunas, no todas, pero algunas de estas iglesias que hay hoy en día acá en los llanos, hacen más o menos la misma labor que hacían estos hechiceros, solo que ya no con brebajes, ya no con pócimas, ya no curan mal de ojo de esa manera, sino que ahora lo que vi es, por ejemplo, un ejemplo que he visto en las iglesias por acá es los jueves de profecía. ¿Qué son los jueves de profecía para estas iglesias? Para ellos no es otra cosa que la persona vaya ese jueves y se presente para la profecía y lo que hace es que le adivinan el pastor o el que esté dando la profecía, le adivina a usted si le va a ir bien en uno u otro negocio o si le conviene cambiar de empleo o si le conviene cambiar su negocio de local o de pronto qué le va a pasar en unos días, también le pueden decir en unos días le va a pasar tal cosa o en una semana o en unos años. También le programan si quieres tener un hijo y muchas otras cosas que le ofrecen en esos jueves de profecía, que más o menos era lo que hacían las personas antes cuando iban donde los brujos y hechiceros, querían era como conocer su futuro o qué decisiones podían tomar frente a una u otra cosa en sus vidas, ¿cierto? Y entonces ellos lo aprovechan, pero colocan ya el nombre de Dios o el nombre de Cristo para hacer estas cosas y hacerlo pues más agradable a la conciencia de la persona que necesita o que quiere suplir esa necesidad de conocer su futuro, ¿cierto? Y ofrecen muchísimas otras cosas. También está el día de sanación. No me acuerdo si es el viernes o el martes, no sé bien qué día es, pero hay un día de sanación donde tú vas y te prometen liberarte de demonios. Si tienes demonios, te liberan de demonios. Que bueno, ahí yo no entiendo porque si la persona es bautizada y el Espíritu Santo está en él, no entiendo cómo pueda morar el Espíritu Santo de Dios con demonios. Eso no habría ninguna comunión, eso no podría ser si usted es bautizado, pues en usted no hay demonios, en usted está el Espíritu Santo, no pueden convivir ambas cosas, pero bueno, ellos hacen la sanación liberando de demonios, de pronto lo sanan del cáncer, de los dolores que lo están aquejando en alguna parte del cuerpo, si es inválido lo paran otra vez, o si eres una mujer que no puede tener hijos, te ayudarán para que puedas tenerlo, y así logran reunir gran cantidad de personas y las mantienen extasiadas en esa palabrería que ellos dan. Y sin darse cuenta, estas personas se están alejando de Dios al quedarse sumidas en esa palabrería de esos falsos profetas, de esos falsos pastores que prometen todas esas cosas, ¿cierto? Y se van alejando de Dios y no se dan cuenta porque mantienen su conciencia, la mantienen limpia con lo que el pastor le está diciendo. Y muchos de ellos ni siquiera se toman el trabajo de conocer la Biblia, no se toman el trabajo de reconocer la palabra de Dios y de estar allá indagando si lo que el personaje que al frente les estaba enseñando les está diciendo la verdad o no. Bueno, también se encuentran religiones, aquí en los llanos también se encuentran, bueno, y a nivel mundial y en Colombia, en todo lado, pero también se encuentran religiones y se encuentran grupos que satisfacen los deseos de sus miembros, satisfacen las pasiones y el pecado de las personas que van a esos grupos. Por ejemplo, en el Islam o en la iglesia mormona, los mormones. ¿Sí? Entonces, en el Islam, los musulmanes o en el mormón, los mormones, por ejemplo, le permiten a un hombre tener más de una esposa, tener cuatro, cinco, o las que pueda mantener. En Colombia, para vergüenza nuestra, por ejemplo, tenemos, mirando otro caso, el Templo del Diablo. Se queda como que en Manizales o por el eje cafetero, si no estoy mal. Para vergüenza nuestra, aquí en Colombia encontramos el Templo del Diablo. Y uno encuentra uno cualquier cantidad de creencias gnósticas, porque el gnosticismo no es uno solo. Que algunos dicen, el gnosticismo, no, pero imagínense que el gnosticismo, hay varias corrientes de gnosticismo. Hay un gnosticismo pagano, gnosticismo griego, gnosticismo cristiano, y bueno, hay muchas clases de gnosticismo. Y también encuentra uno religiones y encuentra uno filosofías e ideologías para todos los gustos
y para todas las tallas, para lo que usted necesite. Por ejemplo, en el mundo existe, en Argentina existe la iglesia maradoniana, que no es más que los que consideran que Maradona es un dios y ahí lo adoran y allá se casan y tienen mandamientos a Maradona y bueno, esas cosas. Mire, existe iglesia para lo que usted se le ocurra en el mundo. Por ejemplo, existen las iglesias de la eutanasia, ¿sí? Y en la investigación que hice para este devocional, encontré, bueno, además de esta iglesia de la eutanasia, donde estos de la iglesia de eutanasia son los que adoran la eutanasia, pero adicional adoran el aborto y adoran muchas otras cosas ahí rarísimas. Pero también encontré, haciendo la investigación para todo esto, encontré iglesia casi para cualquier cosa que al ser humano se le ocurra. En serio que sí. Sí, en serio. Hay iglesia hasta para adorar a la naturaleza. Y hay iglesia para adorar a la naturaleza y tener hasta relaciones con la naturaleza. O sea, dejémoslo ahí así nomás, ¿cierto? Y lo más tenaz de todo es que no tienen pocos adeptos. O sea, estoy analizando, haciendo la investigación para esta prédica y me di cuenta, pues estas iglesias o estas religiones o estas sectas o estos grupos filosóficos o ideológicos o como los quieran llamar, no tienen pocos adeptos, sino que por lo menos la que menos adeptos tiene por lo menos 4 veces más discípulos que los que tiene la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. En serio. O sea, tienen muchos adeptos. O sea, tienen más adeptos esas cosas rarísimas que la misma Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Entonces es cuando yo logro entender las cartas y las palabras del apóstol Juan. Estas 3 cartas, ahí estoy realmente, bueno, sí es que tenía razón Juan. O sea, este hombre, por eso fue que escribió esas cartas, porque pues había una locura ya de herejías y de sectas y de gnosticismos y de cosas y de falsas enseñanzas que estaban entrando en el cristianismo del primer siglo, imagínense. Y no solo las cartas de Juan, porque pues uno va y lee a otros apóstoles como a Pablo, Pedro, y ellos también hablaban de lo mismo, o sea, eso era una locura en esa época también, ¿sí? Es una cosa loca y absurda. En serio, la cantidad de ideologías filosóficas que existían en esa época y que existen hoy en día y las religiones tan absurdas que se encuentran a nivel mundial. Como les decía, hay para todos los gustos. Y ya hablando un poco más, entrando en materia en la escritura de hoy, todas son anticristo. Todas esas sectas, ideologías y religiones y todas cosas son anticristo, porque niegan la esencia de la existencia de Jesús. Y eso es algo que el diablo se lo goza, el diablo lo disfruta, porque entre más individuos y más seres humanos estén divididos, entre más el diablo pueda mantener la humanidad dividida de Dios, mejor para él. Y entre más no solamente los tenga divididos a la humanidad de Dios, sino que entre ellos mismos, entre los seres humanos también nos encontremos divididos, pues mejor para él. Entre más religiones existan en el mundo, mejor para él. Entre menos acuerdos existan entre las iglesias cristianas de hoy en día, mejor para él. Entre más pederastia y más abusos sexuales o abusos también de poder existan de parte de la Iglesia Romana Católica, mejor para él. Entre más abusos existan por parte de los pastores, ministros y predicadores de iglesias evangélicas y cristianas, mejor para él. El diablo lo disfruta porque sabe que son más almas que él se puede llevar. Y así vive la humanidad sin darse cuenta. Y dice el versículo 8 de nuestra escritura de hoy, de segunda de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice ahí, tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Yo a ustedes les he contado de mi experiencia sembrando arvejas, zanahoria, maíz, papa, cilantro y muchas otras cosas, porque
Además de que siempre allá donde mi papá se encuentra ahora, yo también tengo una huerta urbana en mi casa en Villavicencio, ahí siembro otras cosas, ahí tengo jengibre, cúrcuma, ahorita tengo unos girasoles lo más hermosos, tengo hierbabuena, tomate, bueno, tengo romero, tengo orégano, tengo sábila, tengo muchas cosas también en mi casa. Así como decía Flavio Uribe, el predicador de la iglesia en Bogotá, yo también tengo una finca de como de 2 por 2 ahí en mi casa. Y entonces yo les he contado de mi experiencia sembrando arveja y sembrando zanahoria y de las pérdidas que hemos sufrido con mis hermanos, porque me asocio con ellos, con mis hermanos. Y la verdad, ¿saben por qué? ¿Saben por qué esas pérdidas? ¿Por qué hemos sufrido esas pérdidas? Esas pérdidas las hemos sufrido porque nosotros hemos dejado perder ese fruto por varias razones. Una de ellas es la falta de experiencia, porque la última vez que yo sembré, así a gran escala, fue hace más o menos unos 20 años, donde también había sembrado unas 20 hectáreas con arveja, me acuerdo tanto ya, pero eso fue hace 20 años. Entonces estaba un poco falto de experiencia, ya se me habían olvidado y a mis hermanos también se nos habían olvidado de cuando éramos niños y mi papá nos llevaba a la agricultura a trabajar y a coger un asadón, pues se nos olvidó. Desde niños hasta que volví a tomar la agricultura y como les digo, eso fue hace 20 años que fue la última vez que sembré. Entonces fue también no solo la falta de experiencia, sino también la falta de conocimiento, porque hoy en día la agricultura ha cambiado un poco también, eso va evolucionando. También los malos consejos o las malas instrucciones nos llevaron a perder esas cosechas. También nos hizo falta fe para que nosotros, haciendo una parte de la labor, creyéramos que la mayor parte del trabajo lo hace es Dios. Y eso es fe. Porque pues uno puede sembrar la semilla y echarle abono y agua, pero al final, ¿quién hace retoñar la semilla? Es Dios. Es Dios. Uno no hace nada más. El cristianismo es parecido a la agricultura, o lo pongo yo ahí como en una analogía, el cristianismo y la agricultura, porque hay que contar con conocimiento cristiano. Por eso se dan los estudios para bautizar antes de que la persona se bautice y se haga cristiana. También se debe contar con buena semilla, se debe contar con un buen terreno, se debe contar con buenos trabajadores, con buenos insumos y herramientas. También se debe tener experiencia, se deben tener buenos consejos o una buena instrucción. Y aún con todo eso, la mayor parte del éxito cristiano lo hace Dios, siempre y cuando la persona se rinda a Dios. Cuando un cristiano tiene el conocimiento de la palabra de Dios, cuando su motivación cristiana es la correcta, y en esto aclaro que algunos llegan al cristianismo por las motivaciones incorrectas, eso sí hay que dejarlo claro, porque algunos llegan al cristianismo por conseguir empleo, por conseguir pareja, por hacerse rico, por tener hijos, bueno, por muchas razones llegan algunos al cristianismo. Pero cuando se es sincero al llegar al cristianismo y ese cristianismo es un cristianismo sincero, eso es una buena semilla, cuando el cristianismo es sincero. Cuando las convicciones de la persona son fuertes, cuando las convicciones de la persona son firmes, eso es un buen terreno. Cuando la persona se preocupa por la labor de Jesús, que Jesús le encomendó, por lo menos la que está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, usted ya lo conocen, pero más sin embargo ahí se lo dejo para que lo anoten y lo busquen, Mateo 28, 18 al 20, cuando el cristiano se preocupa por hacer la labor que Jesús le encomendó ahí en Mateo 28, 18, 20, eso es un buen trabajador. Cuando cuento con una Biblia que realmente use y que sepa uno usarla, ahí se tiene un buen insumo y una buena herramienta. Cuando ha puesto a prueba su carácter y ha salido vencedor frente a las tentaciones que lo atacan, eso es experiencia. Cuando busca el discipulado y el consejo en otros hermanos más sabios que él y se preocupa por buscar buena instrucción, después de todo eso, Dios brinda una buena cosecha cristiana, una cosecha
probada, una cosecha refinada, una cosecha pura, santa y excelsa. El anticristo, por el contrario, o los anticristos, pues ellos van a seguir surgiendo, eso sí, dejémoslo también en claro, que el anticristo y los anticristos seguirán surgiendo y cada día van a haber más sectas y más grupos religiosos que estén a favor de los deseos y sacien las necesidades del ser humano. Y están surgiendo y, a ver, es algo también muy real que seguirán surgiendo, pero que van a seguir tomando control de la humanidad. Van a seguir tomando control del mundo, estas sectas y estos grupos religiosos. Pero los que se mantengan firmes en la fe cristiana, los que se mantengan allí, esos seremos vencedores. Esos lograremos la recompensa eterna, una recompensa no efímera, una recompensa no terrenal, una recompensa real al lado de Dios. Esos somos los que nos vamos a mantener, aun cuando estos anticristos y aun cuando estas nuevas sectas y estas cosas vayan surgiendo y cada día hayan más. Pero si yo me mantengo realmente en la palabra de Dios, en sus mandatos y en firme en esa fe de Cristo Jesús, Hijo de Dios, que vino al mundo, que estuvo entre nosotros, que caminó entre la humanidad y que murió por nuestros pecados en la cruz y derramó hasta la última gota de sangre y entregó su cuerpo por nuestra salvación, y que al morir después resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios, créame, vamos a lograr nuestra recompensa al final, si nos mantenemos firmes. Y en este punto, quiero regalarles a todos ustedes una escritura. A cada hermano cristiano que me está viendo hoy acá, está escuchando este devocional, le quiero regalar esta escritura para que también la medite en sus tiempos con Dios. Vaya a primera carta a los Corintios, primera a los Corintios capítulo 15, versículo 57. Primera a los Corintios 15, 57. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Y yo los motivo a mantenerse firmes, así como mármoles parados en medio de la tormenta, que nada los pueda mover de su fe en Cristo Jesús. Aunque vengan y los seduzcan con cosas esotéricas y así, que ustedes creen muy espirituales, si ustedes se mantienen ahí parados firmes en medio de la tormenta, ¿sí? Su salvación va a ser una recompensa eterna, ¿sí? La fuente de salvación y de redención para una humanidad caída que está sumida en el pecado y sumida en su maldad y esclava de ella, es creer en Cristo Jesús. Cualquiera que se extravía de la verdad, todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, no cuenta con Dios. Y si, por el contrario, se hace enemigo de Dios. Si por el contrario lo que tienes es un falso Mesías y un falso mensaje, es rechazar tanto al Padre como al Hijo y serías un anticristo y estás en contra de Dios. Y vuelvo y lo digo, porque ya lo he dicho en otras predicas, el hecho de que una persona no crea en Dios o de que no crea en Jesús y que tenga sus propios salvadores, eso no lo exime de la responsabilidad el día que tenga que estar frente a Dios. El hecho de que una persona diga que Dios no existe o que Jesús no existe no significa que realmente no exista, ya que Dios no existe por creación humana, es más bien todo lo contrario. La humanidad existe por creación de Dios. Entonces, el hecho de que una persona diga yo no creo en Dios,
pues usted podrá decir que no cree en Dios, pero eso no significa que Él no exista, Él está ahí. Y el día que tenga uno que presentarse ante Dios, uno no puede decirle, es que yo no creo en usted, yo no creo que usted exista. Pues lo primero que va a decir, pues estás parado frente a mí, claro que pues yo existo, míreme, y estás parado frente a mí. Entonces, eso hay que tenerlo también muy claro. En el versículo 9 de Segunda de Juan, de nuestra escritura de hoy, en el versículo 9 de Segunda de Juan, capítulo 1, este inicia con la palabra extravía. Extraviar. La palabra griega ahí es parabaino y quiere decir ir contrario o llevar la contraria. También significa violar un mandato o quebrantarlo, pero me llamó más la intención ese significado de llevar la contraria o ir al contrario. Ir más allá de lo que dice la Biblia es extraviarnos, porque estamos llevándole la contraria a Dios. Es ir en contra de la voluntad del omnipotente, ir en contra de la voluntad de Dios Todopoderoso y acercarse más a la destrucción de la persona o del ser, como dicen los gnósticos. Ahí sí estaríamos llegando a la destrucción del ser como ser humano, si yo me aparto de las enseñanzas de Dios y de creer en Él. El verdadero cristianismo cuenta con un progreso, es un verdadero avanzar en el conocimiento del ser, pero a través de la palabra de Dios. Un cristiano se conoce a sí mismo y se confronta es frente al carácter de Cristo y la Biblia, los mandatos de Dios. Lo que se aparte de eso es un falso progreso, eso es un falso desarrollo de la humanidad y lleva a la perdición. Para ir terminando con este devocional, vamos a ir a Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, y rematamos ahí en adelante, ¿sí? Dice ahí en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bueno, lo que quiere decir con estas palabras, sobre todo las del versículo 10 y 11, lo que quiere decir Juan con estas palabras es que no debemos tener conexión religiosa con esos falsos credos, ni esas falsas enseñanzas, ni esos falsos maestros, ni actuemos bajo los parámetros de esos falsos mensajes, porque podríamos inducir a otros hermanos a creer en eso y podríamos extraviarnos nosotros y extraviar a otros hermanos. Además que nuestra comunión estaría con algo que va contrario al mismo Dios. ¿Sí? Y esto era lo que pasaba en esa época, porque al parecer los primeros que se extraviaban en estas iglesias del primer siglo eran los líderes o los que estaban como cabezas visibles de las iglesias, y entonces los que estaban, los otros miembros decían, bueno, pero si ese era el predicador o el que lideraba o el que estaba ahí al frente y se perdió creyendo en estas cosas, entonces nosotros qué vamos a hacer, y entonces se perdían los miembros de la iglesia. Por ejemplo, al final del siglo XIX surgió un liberalismo teológico que dio lugar a una generación de pastores, a una generación de predicadores, de líderes religiosos y de teólogos cristianos que comenzaron a negar muchos de los fundamentos del cristianismo bíblico. Y eran teólogos. Por ejemplo, estos pensaban que el cristianismo tenía que ser reevaluado y que la doctrina bíblica debía verse a la luz de la ciencia, la filosofía, el conocimiento del ser y de los pensamientos e ideologías de la humanidad moderna. Entonces, estos rechazaban la concepción de que una doctrina fuera verdadera por el simple hecho de que estuviera o la enseñara la Biblia. Y por eso estos hombres buscaban que las enseñanzas de Dios fueran probadas por la razón de la ciencia y por el pensamiento humano. Entonces lo que hacían era colocar al Dios
al nivel de la humanidad. Y eso nunca va a pasar porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Él no es nuestro sirviente, nosotros somos sus siervos. Entonces estos hombres creían que la Biblia no era un mensaje inspirado por Dios o real, sino era más bien la invención de los hombres que estaban nublados o limitados por la ignorancia y las supersticiones. Era lo que estos teólogos del siglo XIX creían. Entonces estos consideraban que la Biblia no se encontraba en su verdad histórica. Pero como yo les dije iniciando esta serie, yo estoy completamente seguro de que la Biblia también es un libro histórico. Allí yo encuentro parte de la historia de la humanidad, está ahí consignado en ese libro. Eso es real. Y entonces estos hombres creían que la Biblia no se encontraba en su verdad histórica, sino que era un mensaje espiritual cambiante. Entonces por esa razón fue que crearon, por ejemplo, el demiurgo, que es con el que representan a Dios en el Antiguo Testamento y lo conciben como un ser malo, un ser sediento de sangre, un ser arrogante, y creaban así un mensaje espiritual cambiante y acomodado según las necesidades humanas. En pocas palabras, crearon un Dios que le sirve al ser humano como un genio de la lámpara. Y mi invitación en este devocional el día de hoy es que nosotros podamos entender que Dios no es nuestro siervo y que Dios es el sumo creador del universo entero. Nosotros somos sus siervos, nosotros nos debemos a Él y gracias a su compasión envió a Jesucristo a morir por nosotros. Lo despojó a Cristo de su divinidad porque siendo Dios, o sea, es que es el mismo Dios que se vino a la tierra y se hizo hombre, se encarnó para vivir entre nosotros y enseñarnos cómo vivir un verdadero cristianismo, cómo amar. Y no contento con eso, fue y se entregó en la cruz por nuestros pecados, derramó hasta la última gota. Murió en esa cruz, pero demostró que siendo fiel a la palabra de Dios se puede vencer la muerte y por eso resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios. En eso es que debemos creer. Eso es lo que realmente vale la pena en nuestras vidas. Tú puedes matarte 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años y alcanzas amasando fortuna y llenándote de dinero y de comodidades y esas cosas y de un momento a otro tener que irle a rendir cuentas a Dios. Nada de lo que amasaste en este mundo te lo vas a llevar. Esto es efímero, estamos de paso por este mundo. Nuestro galardón está en el cielo. Y ni con iluminaciones ni conocimientos del ser vas a lograr ninguna iluminación. Con Dios logras la verdadera salvación. Y mi recomendación, podamos mantenernos firmes en la fe de Cristo Jesús, avanzar cada día y crecer espiritualmente, hermanos. Espero esto les haya podido ser de mucha ayuda. Muchas gracias por escucharme, por este tiempo. En 8 días avanzaremos al tercer capítulo, a la tercera carta de Juan, que también es un capítulo. Yo creo que se nos irán 2 sesiones. Y muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo. Dios los bendiga, los cuide y los proteja en lo que resta de la semana. Ya hoy jueves, mañana viernes, entonces se acabó esto por esta semana y vamos avanzando durante el año 2022. Entonces los invito para entre 8 días el devocional de la noche y nos vemos, los que puedan, que estén en Villavicencio, el domingo en el servicio a las 10 de la mañana. El lugar está por confirmar. Los hermanos que me estén escuchando y que vayan a asistir, por favor, en el grupo de WhatsApp, si tienen un lugar donde nos podamos reunir sin ningún problema, donde no nos exijan el carnet de vacunas, porque pues hay algunos que han tomado la decisión de no hacerlo, no se preocupen. Bueno, entonces buscamos un lugar donde podamos mantener un distanciamiento con nuestros tapabocas y estas cosas y podamos reunirnos todos si es posible, ¿ok? Pero los invito para que puedan como dar ideas para podernos reunir. Bendiciones a todos ustedes, cierro con una oración y pues nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cariñoso Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu bondad, Santísimo Rey. Te ruego por favor, nos ayudes con este mensaje que recibimos hoy para
explorarlo aún más en la Biblia y crecer más espiritualmente, Señor. Gracias, Dios, te doy. Por favor, cuídanos y protégenos en lo que resta de la semana, Dios, y ayúdanos con nuestro trabajo y con las cosas que tenemos que hacer. Señor, te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.